Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te voy a contar cómo liberar el espacio de tu cuenta de Google de forma rápida y sencilla con unos consejos muy básicos. Vamos a ellos. Te voy a contar algunos métodos y trucos para liberar el espacio de tu cuenta de Google, ya que es en un solo lugar donde se concentran archivos de Google Drive, de Gmail, de Google Fotos, por lo cual tus 15 GB que Google regala en las cuentas gratis y convencionales suele en poco tiempo quedarse sin espacio. Lo primero que puedes hacer es ir directamente a tu cuenta de Google Drive e ir a la opción de almacenamiento. En este lugar puedes ordenar tus archivos por tamaño, colocando los archivos más grandes al inicio y verificando el contenido antes de borrarlos, pudiendo seleccionar los archivos que desees para luego eliminarlos o moverlos a la papelera. Lugar donde también es importante ir para liberar totalmente el espacio de tu cuenta de Drive. Lo siguiente que puedes hacer también es ir a tu cuenta de Google Fotos. Recuerda que, como puedes ver, el espacio también está ocupando los 15 GB de tu cuenta, por lo cual es importante que revises aquellas fotografías que puedas eliminar. Otra cosa que también puedes hacer para liberar espacio de tu Drive es eliminar aquellos correos de tu cuenta de Gmail demasiado grandes, para lo cual puedes ir a la opción de búsqueda en filtros, que quiero buscar todos los correos con archivos adjuntos mayores a 5 MB. Voy a mandar a buscar y automáticamente me aparece los archivos, de tal manera que yo podría eliminarlos y liberar esa cantidad de espacio. También puedes escribir directamente el comando acá arriba y aparecerán todos los archivos más grandes o desde 2 megas en adelante con archivos adjuntos, como puedes ver, lo que al marcarlos pues liberaría un espacio considerable. Adicionalmente, aquí dentro de tu cuenta de Gmail puedes hacer algo determinado para que aquellos correos indeseados se borren de manera automática. Tú puedes bloquear los correos o puedes eliminarlos directamente, que es lo más efectivo. Para eso vamos a crear un filtro yéndonos a la opción de configuración, ver todos los ajustes, filtros, direcciones y crear un filtro. Aquí tú colocarías la cuenta o el dominio de donde provienen los correos que tú quieres eliminar. Por ejemplo, yo voy a poner por ejemplo que quiero que todos los correos provenientes de esta dirección se eliminen de manera automática. Voy a crear un filtro y les voy a decir a Google que cuando me llegue un correo desde esa dirección puede hacer cualquiera de estas acciones, pero como estamos hablando de liberar espacio, lo que le voy a decir es que los elimine de manera automática. Creo un filtro y ya se acaba de crear ese filtro, que luego lo puedes modificar. También vuelvo a repetírtelo, no olvides de vaciar la papelera de tu Drive, que ayuda muchísimo. Y también puedes hacer otra cosa, puedes irte directamente al administrador de almacenamiento de tu cuenta de Drive y aquí puedes liberar espacio directamente del Drive, de Gmail o de Google Fotos y vaciar aquellos correos que están todavía de manera temporal. Incluso aquí te sugiere que liberes espacio directamente, archivos más grandes de 30 GB. Yo puedo entrar y puedo revisar todos los archivos que están más grandes del tamaño que me menciona, para lo cual simplemente marcaríamos esos archivos, le digo borrar. Aquí me va a decir que los archivos que estoy marcando se van a borrar definitivamente y me dice el espacio que he liberado. Y finalmente, aún así sigues sin espacio, lo que podrías hacer es obtener almacenamiento adicional, que puedes comprar una cuenta de 100, 200 o de 2 teras por estos costos anuales, que personalmente no lo veo muy caro comparado con la funcionalidad y la utilidad que da tener un almacenamiento en la nube. Ok, así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante, que te lo puedas utilizar y me comentes cómo te ha ido con cada una de las opciones que te he comentado. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.